coordinador académico del Centro de Idiomas. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. En primer lugar, bueno, agradecerles oficialmente el hecho de invertir su tiempo con nosotros en este primer webinar dentro de una serie de webinars que tendremos a cargo del Centro de Idiomas. Y bueno, y agradecer al equipo de marketing del Centro de Idiomas por esta oportunidad que me brinda de poder estar un poco más cerca, dadas las circunstancias y la coyuntura por la que atraviesa el país. Como ya saben, al momento de que recibieron la invitación y decidieron inscribirse a este webinar, la idea es brindarles unos cuantos tips sobre cómo elaborar un CV de manera eficiente. Algunos de nosotros quizás estemos buscando nuevas opciones en el mercado laboral. Si bien es cierto la coyuntura quizás sea un poco difícil, el desarrollo profesional no se debe detener y eso es algo que creemos firmemente aquí en el Centro de Idiomas, ¿no? Esta presentación que voy a empezar a compartir con ustedes en un minuto es parte de talleres un poco más extensos y elaborados para desarrollar habilidades específicas en profesionales. Es parte de lo que hace el Centro de Idiomas para empresas y personas en general. Entonces, van a haber algunas partes que están en español, otras partes que están un poquito en inglés. No voy a usar mucho inglés para los que de repente todavía necesitan mejorarlo un poco. Pero la idea es que ustedes tengan un poco de conocimiento sobre algunos tips que pueden ser utilizados tanto en los CVs en español como en los CVs en inglés, ¿sí? Esa es básicamente la idea detrás de esto. Entonces, voy a compartir con ustedes y empezamos. A ver. Ok. Entonces, nuevamente, gracias por venir y vamos a empezar con estos tips para elaborar un CV efectivo. Yo soy José Luis Díaz, soy coordinador académico del Latin Company. El Latin Company, como acabo de mencionar, es el área que se encarga de desarrollar programas específicos para empresas y personas en general que tienen obviamente necesidades específicas. Una de ellas son talleres como este, como elaborar CVs, entrevistas de trabajo y también programas como inglés profesional. Entonces, básicamente, la idea de este webinar es compartir con ustedes un poco de lo que sugerimos y de lo que he podido recolectar como información en la preparación para este webinar. ¿Sí? Entonces, empecemos con quién soy, un poco para que ustedes conozcan de dónde viene este tema y de dónde saco esta información. Yo soy José Luis Díaz, como ya mencioné, coordinador académico en el Centro de Idiomas desde hace ya más de 6 años. Yo estudié educación en la Universidad San Marcos y psicología organizacional en la Católica. Y también estoy a cargo del proceso de selección en el Centro de Idiomas. De ahí que también he volcado un poco mi experiencia en este pequeño taller. Estoy seguro de que algunos de ustedes también tienen experiencia en procesos de reclutamiento y selección. Entonces va a ser muy enriquecedor que ustedes puedan dejar sus comentarios en el chat. Si tienen alguna pregunta, también por favor déjenla en el chat, que al final voy a tener una sección en la que voy a responder unas cuantas preguntas o lo que el tiempo nos permita, ¿sí? En el Centro de Idiomas, como mencioné, trabajamos con diferentes empresas, somos socios de algunas de ellas, y básicamente lo que hice en preparación para este taller y para los talleres que hacemos es hacer una pequeña encuesta, un survey, de qué cosa quieren ver en los CVs que reciben, ¿no? Las personas que están encargadas de recursos humanos, del manejo del capital humano. Esta pregunta se le hizo tanto a algunas empresas como a contactos míos y basado en mi experiencia y también en la investigación que he podido hacer con bibliografía. Si alguno de ustedes quiere esta presentación al final, mi contacto para que me la puedan pedir y yo encantada partiré tanto la bibliografía que he utilizado para esto. En pregunta es ver y recibe un CV. Pensemos por un segundo, ¿qué cosa es un CV y qué debe tener este CV? Eso es parte de las preguntas que vamos a responder durante esta presentación. El CV básicamente, y como yo lo pongo siempre, es simplemente la manera de poner nuestro pie en la puerta, como dice la expresión. Es simplemente la oportunidad de ser categorizado como una persona de interés para una empresa en su proceso de reclutamiento. Normalmente este es el primer paso, ¿no? La presentación del CV.
¿Qué debe tener el buen CV? Vamos a verlo en el transcurso de esta presentación. Y finalmente, ¿cuál es el objetivo de un CV? Si alguno de ustedes de repente puede decir, ok, el objetivo del CV es obtener un trabajo, pero lamentablemente no es así. El objetivo de un CV realmente es conseguir una entrevista. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que tener en claro desde el inicio. ¿Sí? Eso va a ser mucho más simple y mucho más fácil de entender qué cosa se quiere lograr con un CV. El objetivo de la presentación de este CV es conseguir la entrevista. Ese será nuestro momento para brillar. Es muy difícil poner todo lo que nos caracteriza como personas y profesionales en unas páginas. Entonces, es solamente nuestra carta de presentación. Es básicamente de mostrarnos. Sí, también algo que vamos a ver en el transcurso de esta presentación es el hecho de que no hay manera perfecta de lograr poder darles los tips 100% probados e infalibles, sino saber que depender mucho de la experiencia que ustedes tengan, del puesto y el rubro y la empresa a la que ustedes postulen. Entonces, vamos a ver el tema de la personalización, que es lo que pongo en el tercer punto aquí en la presentación. Es el hecho de que el CV que nosotros elaboremos debe ser siempre hecho a la medida para la empresa, posición y rubro al que postulamos. Eso es algo que voy a repetir en el transcurso de la presentación muchas veces, porque es uno de los puntos más importantes que quiero comunicar con ustedes. Entrevista para brillar. Es ahí vamos a tener la oportunidad de que la persona encargada del proceso sepa qué podemos brindar nosotros, qué traemos a la mesa, we bring to the table, y si es que podemos ser parte de la organización a la que postulamos. Entonces, básicamente esto es lo que vamos a cubrir en el transcurso de esta presentación. ¿Sí? Ese es más o menos lo que vamos a cubrir. Por favor, como les dije, cualquier pregunta déjenla en el chat y encantado al final lo resolvemos. Bueno, en el transcurso de mi investigación para este taller, encontré unas estadísticas bastante aterradoras que no es para asustarlos, es más bien para decirles lo importante que es elaborar un CV efectivo. ¿Sí? Nosotros que a veces cometemos el error y queremos poner todo lo que podamos en un CV porque tenemos tantas cosas que comunicar y tenemos tantas cualidades que queremos que las personas sepan. Sin embargo, y aquí pueden ver algo un dato que encontré, lo voy a traducir para aquellos de ustedes que no todavía no estén al nivel del inglés, que ya lo conversaremos luego. Básicamente, esto indica que algunos reclutadores o personal de selección se toman mínimo 6 segundos en ver un CV. Eso quiere decir que en 6 segundos aproximadamente nosotros tenemos que causar una impresión memorable en el reclutador para que nos califique como de interés o no de interés. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y esa es una labor pues que a veces que califico como aterradora porque es ponerse a pensar, es qué podemos hacer para en 6 segundos o 10 segundos que alguien ve el CV poder causar una buena impresión. Si alguno de ustedes ha estado a cargo o está a cargo de procesos de selección, puede dar fe de esto. A veces recibimos un CV, lo vemos unos cuantos segundos y ya inmediatamente sabemos si esta persona va a cubrir las necesidades que tiene la empresa o la institución y si cuenta con el perfil que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo hacemos para que maximizar esos segundos que nos brinda esta persona? Eso es lo que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, les voy a brindar 10 tips para escribir un CV de manera eficiente, de manera eficaz, y espero que les sirva. ¿Sí? Empecemos con el primer tip. El primer tip es la planificación, planning, lo que yo pongo. ¿A qué me refiero con planning? Es que nos preguntemos y hagamos la reflexión de qué información debe ser incluida en un CV. Ustedes pueden decir básicamente, sí, ok, tiene que ir nuestra información personal, perfectos. Y hay varios puntos fundamentales que siempre van a ir en un CV. Yo he dividido los puntos fundamentales en 4 ejes que pueden ver aquí. Son el eje de la información personal, la educación y las calificaciones, la experiencia o la historia de trabajo y las habilidades relevantes para el trabajo al que postulamos, el puesto al que postulamos. Esas son las partes fundamentales de un CV.
Esto es lo que va a ir en todo CV. Sin embargo, cómo lo presentamos es parte de lo que vamos a discutir esta noche. Entonces, ¿cómo lo presentamos? Mi segundo tip sería el tema de la personalización. Y esto es muy importante. La personalización, que es lo que mencioné al principio, es personalizar el CV para el puesto, rubro o empresa a la que estamos postulando. Hagamos un pequeño ejercicio. Yo aquí les he incluido tres fotografías de tres personas con diferentes opciones de carrera, ¿sí? En la primera pueden ver una señorita, una profesora, ¿sí? La segunda imagen pueden ver a un abogado, tal vez, un financista, ¿no? De repente. Y en la última pueden ver a un vendedor, una persona dedicada a las ventas, en este caso específico en la venta de autos, si pueden ver en la foto. Entonces, ¿qué habilidades son necesarias para los trabajos que ustedes ven aquí? Estoy seguro que ustedes se van a poder dar cuenta de que las habilidades que cada una de estas personas debe resaltar en su CV van a ser diferentes, ¿sí? No porque no las tengan. Es muy probable que el profesor y el personal de ventas compartan habilidades o tengan habilidades en común, pero el profesor o el de ventas o el abogado deberá destacar ciertas habilidades que son fundamentales para el puesto al que aplica. Entonces, las habilidades a resaltar varían según el rubro y la especialidad. Por ejemplo, aquí está en inglés, pero se los menciono. Por ejemplo, un profesor, ¿qué habilidades deberá especificar y qué deberá resaltar? Obviamente su paciencia, la dedicación, la innovación, la adaptabilidad. Obviamente, ustedes saben que en la coyuntura en la que nos encontramos, tanto los profesores de diferentes instituciones como los nuestros del Centro de Idiomas o de la misma Universidad del Pacífico se han visto en la obligación de adaptarse, de aplicar esta habilidad de la adaptabilidad y la innovación para realizar cosas como las que estamos haciendo ahora, ¿no? Estos webinars y clases virtuales que seguramente algunos de ustedes ya estarán experimentando. Entonces, es importante para un profesor o alguien que postula a un puesto, a una plaza de docente, de destacar estas habilidades, mientras que de repente la persona que se dedica a las ventas puede destacar su habilidad de persuasión, sus habilidades verbales, etcétera, etcétera. Y el manager o cualquier persona a cargo de equipos deberá también destacar su habilidad de liderazgo y cooperación y de análisis de información. Entonces, es muy importante que ustedes hagan esa reflexión al inicio, ¿no? Tan pronto ustedes se propongan elaborar un CV. Esta información de, ok, ¿qué es lo que tengo que resaltar? ¿Qué es lo que mi trabajo requiere? Y esa es la pregunta que yo les dejo a modo de reflexión. ¿Qué habilidades son necesarias para tu trabajo, sus trabajos en general? ¿Sí? Eso es algo que ustedes deben pensar, sentarse a dedicarle unos cuantos minutos y pensar en qué habilidades son las necesarias para ello. Es decir, si ustedes quisieran contratar a alguien para que haga su trabajo, ¿qué habilidades le pedirían? Esas son las habilidades que ustedes deberían destacar siempre en un CV. Un tercer tip que quiero compartir con ustedes es el tema de la presentación. La presentación del CV es el primer paso. Normalmente nosotros lo presentamos de manera virtual, ¿no? Siempre se puede presentar de manera física en algunos casos, pero se presenta de manera virtual. Ahora, la presentación del CV debe proyectar profesionalismo. ¿Cómo es que hacemos esto? Ya hay una cita que siempre recuerdo, que es que el profesionalismo no es algo que nosotros decimos sobre nosotros mismos, es algo que el resto dice sobre nosotros. Entonces es importante que la persona que vea su CV pueda decir, sí, se le nota a este participante el profesionalismo que va a manejar. Entonces, la presentación del CV es clave. ¿A qué me refiero? Que no vamos a presentar algo así, hecho a mano ni nada por el estilo, sino más bien vamos a destacar ciertas cosas importantes. La buena presentación destaca la habilidad de la organización, es decir, que ustedes puedan organizarse y escribir y, bueno, redactar y elaborar un CV con buena organización. Vamos a ver a qué me refiero con organización en un momento. En un formato planificado. Es el tema de qué ponemos primero, la educación o la experiencia. Lo vamos a ver en un momento también, en otro de los tips. Pero esto es algo importante. Cuando ustedes imagínense el último CV que ustedes han visto o el suyo, el que ustedes tengan actualizado a la fecha, ¿con qué empieza el CV? ¿Con su educación o la experiencia? No estoy diciendo que una sea la respuesta correcta y la otra no. Estoy diciendo de que cómo presentamos el CV también va a influir bastante
en cómo se nos percibe. Otro punto fundamental sobre la presentación del CV es la fuente que utilizamos y la consistencia a través de todo el CV. ¿A qué me refiero con esto? La fuente debe ser algo en lo que nos preocupamos para que sea legible. A veces queremos meter mucha información en una sola página, entonces cambiamos la fuente a algo más pequeño para poder incluir más. No, tratemos de hacerlo lo más legible posible, una fuente que sea fácil de leer, dado que es muy probable que el reclutador o la persona a cargo del proceso tenga que ver muchos CVs, y tal vez si ve uno en el que todo está no legible, por ponerlo de alguna manera, pueda perder interés en nuestra hoja de vida, ¿no? Entonces, me refiero a una fuente legible y la consistencia a través del CV. ¿A qué me refiero? Que a veces, de repente, por querer utilizar un estilo que nos gusta, utilizamos diferentes fuentes. Eso es algo que tal vez debemos tratar de evitar, en el sentido de que no estamos participando en un curso de diseño. Es un documento formal que debe tener una fuente consistente a través de todo el documento, ¿sí? Y finalmente, el tema de la distribución. Nosotros lo enviamos, como mencioné, de repente nosotros enviamos nuestro CV. Recordemos, por favor, que esta distribución del CV debe ser en formato PDF. ¿Por qué? Porque obviamente denota un poco del profesionalismo que manejamos nosotros como personas, y además evita que el formato que utilicemos se mueva al abrirlo con otro programa. No todos utilizamos Word, por ejemplo. Yo estoy hablándoles a ustedes desde una Mac, entonces no utilizo Word, utilizo otro programa para procesar textos. Entonces, si yo abro un programa de Word, un archivo de Word, quizá no esté como ustedes quieran que se vea. Entonces, guardémoslo en PDF, que es un formato universal, y enviemos nuestro documento en formato PDF. Quizá esto sea un poco obvio, pero es bueno también que lo mencionemos, ¿no? Es necesario que lo mencionemos. ¿Sí? Entonces, el cuarto punto a discutir esta noche es el tema de la longitud. ¿Cuán extenso, el length? ¿Cuán extenso debe ser nuestro CV? ¿Sí? Ahora, algunos expertos indican que textos largos en nuestro CV no son leídos. Y eso es algo también, otro dato aterrador, ¿no? O sea, uno le pone tanto esfuerzo a redactar un CV y a veces ni siquiera lo van a leer completo. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Esto, como les dije en un principio, no es una ciencia, no es algo que esté escrito en piedra. Sin embargo, son sugerencias de expertos a través de diferentes empresas o diferentes publicaciones. Nunca, Tomás, nunca como never 4 pages. De repente tenemos de repente unos 10 años de experiencia en el rubro, o estamos cambiando de carrera en la cual no tenemos mucha experiencia, entonces probablemente nuestro CV pueda tener una página solamente. Sin embargo, si tenemos más experiencia, más de 10 años de experiencia, o estamos postulando a una posición que requiere de conocimiento técnico, de estudios, de talleres, de certificaciones, entonces sí probablemente tengamos que incluirlo en una segunda página. Finalmente, si estamos postulando a un puesto de mayor jerarquía, ¿no? Un senior level o un C-level management position que se llama como CEO, CFOs tal vez, algunos de ustedes, tal vez querramos incluir más información, como de repente patentes o de repente presentaciones académicas o de negocios que hayamos realizado en alguna institución, o publicaciones, tal vez, quizá alguno de nosotros tengamos publicaciones en alguna revista, en alguna página, en algún blog, entonces, que sean relevantes. Entonces es ahí donde podemos utilizar una extensión un poco mayor a nuestro CV. Más de 4 páginas, normalmente los expertos indican que no se debe, a menos que si ustedes están en el nivel 3 de 3 páginas y tengan mucho más que compartir, de repente puedan utilizarlo. ¿Sí? Entonces, estas son sugerencias solamente. Ahora, el punto 5, que quizá pueda parecer obvio, es el tema del spell check, ¿no? De la corrección y de la revisión de ortografía y puntuación. La peor ofensa que ustedes pueden tener es el hecho de enviar un CV que se nota no ha sido revisado. Entonces, revisar
una de las primeras cosas que debemos hacer una vez terminado nuestro CV es revisar siempre la ortografía y la puntuación. No solamente la ortografía de que se estén escribiendo las palabras con C o con S o con Z, sino también la puntuación, los puntos finales al final de una oración, si es que lo redactamos a modo de oración. Punto fundamental, que lean el CV antes de enviarlo y cuando terminen de leerlo, léanlo nuevamente. Sé que puede parecer redundante, pero créanme que a veces no nos damos cuenta de algunos errores que estamos cometiendo. Y de ahí viene mi siguiente tip, que es el de pedirle a un compañero o amigo que lo lea también. Sí, es muy importante que ustedes reciban feedback de otras personas para que puedan ajustar cualquier detalle. A veces estamos tan sumergidos en el trabajo que hacemos, en este caso en la elaboración de nuestro CV, que quizá no nos damos cuenta de que estamos cometiendo algún error. Entonces es bueno tener a fresh set of eyes, como se dice en inglés, ojos frescos que nos ayuden a revisarlo antes de mandarlo, de enviarlo a quien corresponda, ¿no? Finalmente, les pongo aquí un ejemplo, ¿no? Está en inglés para que se den cuenta, sobre todo si estamos elaborando nuestro CV en un idioma que no es nuestro, en el caso del inglés. Es importante que ustedes lo lean. ¿Por qué? Porque puede pasar algo así como el último punto. Si lo leo en inglés, dice, sometimes some mistakes won't be noticed by your spell check. Si ustedes lo leen nuevamente, como yo lo he dicho, pueden decir, ok, aquí la palabra some se escribe diferente y la palabra check se escribe diferente. Pero es probable que su procesador de textos, como el Word, por ejemplo, no detecte estos errores como errores de ortografía, porque la palabra some se refiere a suma y no a sum de algunas, y la palabra check se refiere a cheque y no a chequear o revisar. Entonces, si el procesador de textos, el Word, no les indica que hay un error de gramática o de ortografía, no quiere decir que todo esté bien. Sobre todo si utilizamos un idioma, si estamos elaborando nuestro CV en un idioma que no es nuestro. ¿Sí? Por favor, siempre revisarlo. Punto número 6, el tip número 6 que les puedo dar esta noche es el elegir un formato y el correcto. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo primero que vemos al recibir un CV? Nosotros podemos decir, ok, queremos ver la información de contacto, el título de la compañía, la posición, la experiencia relevante, educación. Esto es todo lo que queremos ver, pero ¿qué es lo primero que vemos? ¿Cómo lo vemos? Esa es la pregunta que mencioné, ese es el problema que mencioné al principio, ¿no? ¿Cómo hacemos para que toda esta información pueda ser procesada en un texto corto, en una página realmente? ¿Qué es lo primero que se ve? En la encuesta que yo he realizado, bueno, también por mi cuenta, y en esta encuesta realizada en 2015 por el Orange County Labor Survey, podemos ver que el 40% de las personas encargadas de reclutamiento se dirigen, en primer lugar, a la experiencia laboral. Pero otro porcentaje grande, más del 30%, se dirige, en primer lugar, a las calificaciones. Sin embargo, las calificaciones, la educación. Ahora, ¿de qué va a depender este enfoque? Si me enfoco en la experiencia o me enfoco en las calificaciones. Va a depender de nuestra propia experiencia laboral. ¿A qué me refiero? Si nosotros de repente, como mencioné hace unos minutos, no contamos con mucha experiencia en el rubro, tal vez hemos tenido un trabajo anterior relacionado al puesto al que estamos postulando en esta ocasión, quizás sea mejor resaltar nuestra educación, lo preparados que estamos para la oportunidad que queremos recibir. Por otro lado, si hemos tenido experiencia relevante, contundente en el rubro, es mejor empezar con la experiencia laboral, la cual nos va a brindar las habilidades que de repente una empresa quiere, más que la educación donde estudié o qué certificados tengo. A veces, y creo que ustedes pueden dar fe como profesionales, hay gente que quizá no ha estudiado en la mejor universidad o no ha estudiado en la universidad siquiera, pero tienen habilidades y tienen experiencia muy relevante para los puestos que una empresa ofrece. Entonces, de eso va a depender, recuerden eso, de nuestra propia experiencia. ¿Qué cosa es lo que queremos resaltar y qué cosa debemos resaltar? Si no contamos con experiencia, no contamos con experiencia relevante, podemos resaltar nuestras calificaciones, y si contamos con amplia experiencia, es mejor resaltar eso antes de nuestras calificaciones y preparación.
¿sí? Aquí yo comparto con ustedes también parte del research que elaboré para esta presentación, un estudio realizado en 2016. Este estudio utilizó eye tracking software, que es software que, ¿cómo ponerlo en español? Que verifica o que mide el movimiento de los ojos al leer un CV en personas encargadas de este proceso en las empresas. Este eye tracking software fue utilizado para determinar los hotspots o los lugares claves en un CV. Y las conclusiones son sorprendentes. Lo quiero compartir con ustedes. Es a cargo del Harvard Business Review. Como pueden ver en esta imagen, eh, hay ciertos puntos en los que las personas se enfocan. Los puntos rojos son los puntos en los que la persona se ha concentrado más o le ha prestado más atención. Y los otros puntos son los que no han leído siquiera. Entonces, como pueden ver, una persona encargada de un proceso de reclutamiento va a dirigir su mirada directamente a lo primero que ustedes pongan, luego va a revisar un poco los demás puntos y listo. No va a leer todo. Entonces, de ahí viene el punto anterior, ¿no? ¿Qué ponemos primero y cómo lo ponemos? Entonces, tengamos esto muy en cuenta. Esto es muy, muy interesante porque nos da a entender, pues, que por más trabajo que le pongamos a nuestro CV, quizá no sea leído en su totalidad. El punto número 7 que quiero compartir con ustedes es el tema de incluir las habilidades o los intereses que nosotros tenemos. A veces, muchas veces recibo CVs que incluyen, por ejemplo, hobbies. Aquí este punto yo lo resumo a hobbies, no gracias. Habilidades e intereses, eso sí, por favor. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Es necesario incluir, por ejemplo, que soy amante del deporte y los animales? Tal vez no sea relevante. Mencionar solamente lo relevante, tratar de incluir estas actividades que realizamos, pero en equipos para comunicar nuestra disposición a trabajar en equipos. Y finalmente, más que hobbies, es expresar nuestro involucramiento en actividades productivas para nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí en este cuadrito ustedes van a poder ver cómo he tratado de convertir algunos intereses para que suenen interesantes. Por ejemplo, yo puedo decirles que me encanta escribir. Yo escribo poemas, escribo historias cortas y me gusta escribir, siempre lo he hecho. Sin embargo, poner en mi CV que me gusta escribir quizá no sea relevante, pero si lo pongo como que fui miembro con lo que pongo ahí, miembro del periódico de la universidad, fui redactor del periódico de la universidad, eso demuestra mi interés por la escritura, por la redacción, además de hacer que esto suene mucho más interesante y mucho más productivo con mi tiempo. Aquí otros ejemplos, ¿no? Me gusta leer, ok, pero puedo también decir que organizo clubs de lectura, book clubs, o que soy partícipe de actividades de lectura en grupo, ¿no? Ese tipo de cosas son las que son más valoradas que poner que me gusta el deporte o me gustan los animales o me gusta leer, ¿sí? Tengamos eso en cuenta. No se preocupen que las preguntas que ustedes van dejando en el chat, al final vamos a ir respondiéndolas, ¿sí? No se preocupen. Punto número 8 es la inclusión de información relevante. ¿A qué me refiero con esto? No solamente lo que mencioné antes, sino esto. Por ejemplo, yo trabajé a los 17 años en Starbucks. ¿Ustedes creen que yo debo incluir esa información para postular a mi puesto de corredor académico para la Universidad del Pacífico? No, ¿verdad? ¿Qué incluir y qué no? Básicamente, ¿qué cosa es esta información relevante? Como mencioné y vuelvo a mencionar, es el tema de la personalización para la empresa y puesto objetivo, ¿sí? Recordar que no es una autobiografía. A veces cometemos ese error de querer describir todo sobre nosotros, todo lo que hemos hecho en nuestra vida, que fui primer puesto en el colegio, que gané mi concurso de poesía en el colegio, no sé, que trabajé en un restaurante a los 17 años. No es una autobiografía, la idea no es resumir nuestra vida en una hoja de papel, sino más bien demostrar qué cosa nos hace óptimos para la plaza que se está ofreciendo. Resaltar la información crítica, eso lo vamos a ver en el siguiente punto. ¿Cómo resaltamos esta información? ¿Cómo la ponemos de manera dinámica? A veces es necesario eliminar experiencia muy antigua. ¿A qué me refiero con esto? A que tal vez algunos de nosotros tengamos
10, 20 años de experiencia en un rubro. Aquellos que tengamos mucha más experiencia, por ejemplo, 20, 30, 40 años en un rubro, eh, tenemos mucho que contar, tenemos mucho que decir. Sin embargo, ese trabajo que tuvimos hace 30 años, nuestro primer trabajo, quizá no sea muy relevante, porque todo lo que hemos hecho después nos ha preparado para este trabajo al que estamos postulando. Entonces, tengamos eso muy en cuenta, que a veces sí es necesario eliminar experiencia que sea muy antigua. Y finalmente, a veces hemos recibido CVs y he recibido esta pregunta también en otros talleres que hemos dictado, si es necesario incluir mi estatus marital, no sé si soy casado, divorciado, si mi religión, mi lugar de nacimiento, una foto. No es necesario, es necesario que ustedes pongan el lugar de nacimiento si es que ustedes son extranjeros en el lugar en el que, en el lugar en el que postulan. Si alguno de ustedes no es peruano y postula una plaza en Perú, sí es necesario que ustedes pongan su nacionalidad, su lugar de nacimiento y su nacionalidad. Sin embargo, si están dentro del mismo país, no es necesario que lo pongan porque es algo que ya se entiende, una convención que ya se entiende. En el tema de la foto, y esto es un poco polémico a veces, ¿es necesario incluir una foto? Muchas personas con las que he hablado y muchos de los textos y artículos que he leído para poder estar preparado para sus preguntas, dicen que no, que realmente la foto debe ser incluida sí y solo si es requerida en el CV. ¿Eso qué quiere decir? Que si se pide la foto, ok, debemos incluirla. Pero si no se pide, entonces no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque no es un concurso de belleza ni de popularidad. Se trata de destacar nuestras habilidades. Ahora, si ustedes deciden incluir una foto, quizá esto parezca un poco obvio, pero tratar de no incluir selfies o fotos no profesionales, ¿sí? No se imagina la cantidad de veces que yo, en mi caso, y compañeros en otros rubros, hemos recibido CVs con foto en la que la persona quizá ha tomado un selfie, se nota que es un selfie, y esto le quita profesionalismo a lo que queremos lograr. Entonces, si se ven obligados a incluir una foto y si ustedes creen que es conveniente incluir una foto, entonces, por favor, que sea una foto profesional. ¿Sí? Tratemos, yo sé que a veces puede ser una inversión, pero es muy necesario. El punto 9, un punto 9 es el uso de verbos, palabras específicas. Utilizar o escoger las palabras muy cuidadosamente. Cuando hablo de CVs en inglés, tratamos de no utilizar los pronombres personales, el I, he, she, we. O sea, no decir I did this, I produced, I analyzed. No, se trata de usar una manera impersonal, donde se usa pasivo, ¿no? O impersonal, de produced, elaborated, conducted, etcétera, etcétera. Tratamos de no utilizar pronombres. En español también no utilizamos yo hice esto. Tratamos de decir se logró esto, se cumplió con este objetivo, etcétera, etcétera. Y finalmente es resaltar los logros utilizando verbos empoderadores. Verbos empoderadores, ¿a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, dependiendo del rubro al que postulamos, habrán palabras muy específicas que van a definir nuestra labor y nuestros logros, ¿sí? No solamente hice esto, I did this, or I did that. No. Pueden usar, por ejemplo, para un trabajo relacionado con las ventas o la persuasión, pueden utilizar verbos como estos que ven aquí, negotiated, obtained, planned, promoted, tipos de verbos que dan a entender que ustedes tuvieron un rol activo y que fueron responsables de un proceso o de un objetivo alcanzado. Si ustedes están, por ejemplo, en un rubro de educación como el mío, tal vez sea conveniente utilizar verbos como los que ven aquí, coach, certified, coordinated, delegated, demonstrated, porque son relacionados con el rubro. Si ustedes están relacionados de repente a puestos de analistas o de investigación, será importante que utilicen verbos también que denoten esto. Calculated, collected, compared, conducted, etcétera, etcétera. No solamente, como les digo, acá el punto es decir, ok, no solamente hice esto o se logró esto, es utilizar verbos que nos empoderen, que digan, que dejen muy en claro que la labor que hicimos fue fundamental para el desarrollo de la organización anterior
y que podemos hacer lo mismo para nuestro nuevo empleado, nuestro potencial empleador. También creo que hay una última, por ejemplo, para puestos en áreas financieras, como calculated, balanced, appraised. No se preocupe que yo puedo compartir estas listas con ustedes, no hay ningún problema para que tengan estos verbos específicos. Y finalmente, por ejemplo, para diferentes habilidades van a tener esto, ¿sí? Verbos específicos. ¿A qué me refiero con esto? Porque a veces caemos en el error, no error, pero de repente en la situación de utilizar siempre el mismo verbo. Logré esto, logré esto, logré esto, logré esto, y punto. Tratemos de utilizar estos verbos que nos empoderen y demuestren lo valioso que fue nuestro trabajo o nuestra labor en el trabajo anterior. ¿A qué me refiero con utilizar el verbo correcto? Les puedo dar un ejemplo, aquí como lo que mencionaba, ¿no? For my final year project, I had to carry out a survey of patients' attitudes to healthcare services for the elderly. I had to, ¿ok? Yo estoy utilizando el verbo have to, ¿no? Que tuve que hacer esto. Pero, ¿qué sería mejor que utilizar esto? De repente, devised and prepared a survey of patients' attitudes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de repente el verbo que had to denota que, bueno, sí, fue una labor que se me dio y yo la hice. No que estuvo a cargo de nosotros y que fue nuestra responsabilidad. Entonces, utilizar verbos más específicos va a también ser un punto a favor para causar esta impresión que queremos. Aquí otro, ¿no? I was involved in interviews with clients to get valuable information. Aquí no está mal, estamos utilizando I was involved y el verbo get. Puede ser mejor, podría ser mejor. Podemos usar el verbo collect, collected information from clients for analysis, o led, ¿no? El verbo de lead, ¿no? Lead team in charge collection of data, analyze information for company database. Es decir, utilizar el verbo liderar, analizar, recolectar en español, o collect, lead, and analyze en inglés. Sí, se dan cuenta del cambio que a veces es imperceptible, pero muy poderoso que pueden tener las palabras que utilizamos. Otra cosa que también hacemos en nuestros CVs es incluir, por ejemplo, un pequeño perfil sobre nosotros, describiéndonos. No, sí, estoy motivado, de repente soy innovador, con iniciativa. Aquí ustedes ven un gráfico, un infograph, de las palabras que más le gustan, entre comillas, a los reclutadores. Esta es la fuente, es Business Insider. Obviamente hay palabras que son muy utilizadas y que son muy bien recibidas, como por ejemplo el ser un self-starter, ser innovador, ser proactivo. Pero hay otras palabras que también podemos utilizar, ¿sí? Hay otras que no son tan populares y otras que también de repente ya están usadas ad nauseam, ¿no? Es decir, que ya no deberían ser utilizadas como el clásico soy perfeccionista o algo por el estilo, ¿sí? Finalmente, el tip número 10 que quiero compartir con ustedes es el tema o el hecho de adjuntar un cover letter. ¿Qué es un cover letter? Quizá alguno de ustedes lo sepa, otros no. ¿Qué cosa es un cover letter? Básicamente, un cover letter es una página independiente del CV en la que se nos permite hablar de nosotros a modo de redacción. En la cultura peruana local, esto tal vez no es muy utilizado en diferentes compañías, pero si ustedes postulan a compañías de afuera, por ejemplo, ustedes van a ver que en algunos avisos van a poder ver que sí se pide un cover letter. Entonces va a depender directamente de la cultura a la que estamos postulando. El objetivo es sell yourself, ¿no? Digamos, marketearse, vender la marca de cada uno de ustedes, pero también le sirve al reclutador para medir las habilidades de redacción y comunicativas que ustedes puedan tener. Es decir, es una página, es la oportunidad que se nos brinda de poder demostrar con nuestras palabras por qué nos merecemos la oportunidad. Como pueden ver ahí, ¿no? Responder a la pregunta del reclutador, ¿por qué debería entrevistar a esta persona? A veces los procesos de selección tienen muchísimos aplicantes y el reclutador no va a tener tiempo de entrevistar a absolutamente todos. Entonces, este cover letter va a responder a esta pregunta misma que se hace el reclutador de por qué debe invertir su tiempo en entrevistarlos a ustedes. Si es posible, no siempre es posible, pero si es posible,
se sugiere que puedan averiguar de una u otra manera a quién está dirigida esta carta, quién es el responsable del proceso de reclutamiento en la empresa, para que ustedes puedan dirigirla a esa persona específicamente y de esa manera personalizarlo directamente. Sí, algunos pensamientos finales sobre cómo realizar CVs. ¿Sí? No quiero tomar mucho tiempo. El marketing me dice que tenemos que mantenerlo corto, así que para unos comentarios finales. Básicamente la idea no solamente hay 10 tips, yo les he comentado los más importantes para mí, pero hay otras cosas que, digamos, podemos mencionar y que son igual de importantes. El punto 1 es siempre tener nuestro CV actualizado, updated. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Tal vez algunos de ustedes o personas en su entorno han sido afectadas por la situación por la que pasa el país actualmente. Entonces, siempre es bueno tener nuestro CV actualizado para que pueda ser usado de inmediato. ¿Y por qué siempre actualizarlo? Porque a veces quizá hemos tenido algún logro importante en la empresa o en el trabajo en el que estamos actualmente, y si lo dejamos pasar, quizá cuando tengamos que hacer ese CV a futuro, de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, qué sé yo, de repente no nos acordamos de ese logro importante o no olvidamos incluirlo. Entonces es mejor siempre tenerlo actualizado con todos los logros importantes que ustedes puedan tener, y luego, si quieren, eliminar algunos pues que sean menos importantes que otros, para así mantener la extensión de un CV organizado, como mencionamos antes. Otro tip que también a veces es gracioso, es que algunas personas incluyen una sección de referencias, ¿no? Algunas empresas nos pedirán, por favor, incluir referencias profesionales. Ok, perfecto, y las incluimos. Si la empresa no lo pide, okay, de repente no lo ponemos. Pero sí tenemos CVs, y los he recibido, y también compañeros en diferentes rubros los han recibido, CVs que indican, ¿no?, referencias a solicitud, disponibles a solicitud, o algo por el estilo. Tratemos de evitar esto. O las ponemos o no las ponemos, ¿sí? Por 2 motivos. Uno es que estamos perdiendo espacio valioso en nuestro CV, porque podríamos utilizar ese espacio para incluir otras cosas de importancia. Y 2, surge la pregunta, ¿no? O sea, si tienes referencias, ¿por qué no me las das de frente? ¿Ok? ¿Por qué no esa transparencia directa? Entonces es importante que o las ponen o no las ponen, ¿sí? Otro punto, también un poco obvio quizá, pero créanme que pasa más seguido de lo que ustedes creen, es el tema de tener un correo profesional. Es decir, tal vez utilizamos correos personales que digan José, por ejemplo, en mi caso, José Luisito 2530, por ejemplo, ¿no? Esto quizá no sea visto de la manera correcta por la empresa, no sabemos quién va a ver el CV, entonces es mejor mantener esto de manera neutral, profesional, incluyendo un correo que indique nuestro nombre y solamente nuestro nombre. Si alguno de ustedes no lo tiene, ustedes saben que tenemos diversas plataformas o opciones como Gmail o Outlook para crear un email específicamente para esto, ¿sí? Y obviamente tratar de no utilizar la dirección de correo que tenemos para el trabajo actual, ¿sí? Esto es muy importante. En mi caso, no es el caso, pero por poner, por ejemplo, si yo estuviera postulando a otra universidad del extranjero, trataré de evitar utilizar mi correo UP para postular a ese trabajo. Puedo mencionar que trabajo en la Pacífico, por supuesto, pero no utilizar ese correo para las comunicaciones de otro trabajo. Otro punto es el tema de hablar no de responsabilidades, sino de logros. Y esto lo he repetido a través de toda la presentación, pero es muy importante que lo ponga como punto aparte. Es importante que nuestro CV no solamente se reduzca a hablar de lo que tenemos que hacer, que no es nuestro rol, no nuestro rol de obligaciones y funciones. No, debe demostrar que hemos tenido logros profesionales en los diversos trabajos, en las diferentes posiciones que hemos tenido, y esto se hace hablando de esos logros, exponiendo esos logros, resaltando esos logros, no solamente hablando de lo que yo tenía que hacer, era responsable de esto y de esto, no, ¿qué logré? Yo soy responsable, por ejemplo, en el Centro de Idiomas de la creación de cursos, y yo podría poner eso en mi CV, responsable de la creación de cursos para empresas, pero
sería mejor también que incluya que hemos creado, para darles un ejemplo, programas de inglés profesional para las mineras, por ejemplo, o talleres como estos, talleres de habilidades para desarrollar la empleabilidad. Todas esas cosas son logros más que funciones. Entonces tengamos eso en cuenta. Finalmente, y esto es algo más nuevo, algo ya más reciente con el desarrollo de la tecnología, es el tema del uso de palabras específicas que han sido utilizadas en la descripción del trabajo. Me explico. Cuando vemos un post, sea en medios locales o medios internacionales, el post o la publicación va a denotar o va a describir ciertas funciones o ciertas habilidades o capacidades que la persona postulante debe tener. Entonces, es importante que en su CV traten de utilizar las palabras, o algunas, no todas, pero algunas de las palabras incluidas en esa publicación. ¿Por qué? Porque actualmente, y esto es algo que yo me he enterado también recientemente, hay empresas, sobre todo las más grandes, que utilizan software para filtrar CVs. Entonces, si ellos reciben un CV que no cumple con algunas especificaciones que pide el puesto o que pidió la publicación del puesto ofrecido, entonces simplemente no vamos a pasar el primer filtro. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Sí, yo también me sorprendió, pero obviamente la tecnología y el uso de software ahora es mucho más utilizado en diferentes empresas, especialmente las grandes. ¿Ok? Entonces, vamos a parar aquí un poquito para ver las preguntas que ustedes han puesto en el chat. Voy a parar aquí un ratito. A ver, creo que estamos aquí. Vamos a parar aquí un ratito y voy a ver algunas de las preguntas que ya el equipo de marketing me las ha estado pasando, pero de todas maneras quiero ver algunas de ellas. Por ejemplo, estoy viendo algunas de ellas, por ejemplo, me dicen, en el Perú muchos docentes de idiomas tienen el mismo formato de CV. ¿Por qué? Buena pregunta. En el tema de docentes de idiomas, y esto es algo lo que puedo hablar directamente, es porque han tenido experiencia en otros lugares, quizá, y saben perfectamente qué les piden, y asumen, y este es un error que ya mencioné en la presentación, asumen que todos piden lo mismo. Es muy importante, y yo lo que le digo a los profesores en general del centro de idiomas, es que si ellos postulan a otra posición, tengan esto en cuenta, que depende de dónde están postulando, de a dónde están postulando. Si es una universidad, si es un centro de idiomas, si es un colegio, vamos a tener que utilizar un formato diferente. Ahora, en el caso de formato para profesores, normalmente en general se incluyen el mismo tipo de información. Exámenes internacionales, de repente experiencia en otras instituciones. Entonces, normalmente sí siguen un formato específico. Pero esto tiene que estar llevado de la mano con lo que he mencionado, ¿no? El tema de la personalización para el puesto o empresa a la que postulamos. El uso del color en el CV está bien. Sí, está bien, pero, y esto es muy importante, tratemos de mantener colores sobrios. A veces, porque de repente a mí me gusta el verde limón, pero eso no quiere decir que voy a utilizar verde limón en mi CV. Obviamente, ¿sí? Tratemos de utilizar colores sobrios. Si queremos resaltar algo, podemos hacerlo en negritas o podemos utilizar un color un poco más sobrio, pero de fácil lectura. Si estamos hablando de que está en papel blanco, a veces el naranja o el rojo o el verde no son de fácil lectura, mientras que el azul quizás sí lo sea. Entonces, dependerá del color, pero solamente para palabras específicas o para títulos específicos, no para secciones completas, ¿sí? Por favor. Alguien me pregunta, ¿es buena idea ilustrar las habilidades con ejemplos concretos o podría resultar excesivo? Las habilidades que tenemos, si nos referimos a habilidades adicionales, dependiendo del espacio que tengamos, pero puede resultar excesivo en el sentido de que quizás sea mejor ilustrar con ejemplos los logros que hemos tenido en un trabajo más que las diferentes habilidades. ¿Sí? Eso es una buena pregunta. Después veo otras preguntas por aquí. A ver. Para un estudiante que busca prácticas preprofesionales y solo tiene experiencia en voluntariado,
¿Puede tener un CV de 2 páginas como máximo? Sugeriría que no. Sí, sugeriría que no. Porque, digamos, con el temor de sonar coloquial, puede sonar mucho floro, como decimos, ¿no? Un estudiante que busca prácticas preprofesionales no tiene experiencia o no tiene mucha experiencia. Entonces deberá resaltar, en este caso específico, deberá resaltar primero su educación, dónde está estudiando, qué está logrando, qué está estudiando, cómo lo está haciendo, y luego algo de su experiencia. Pero eso no debería tomar más de una página. A ver, veamos después otras preguntas. Tengo varias, así que, a ver, tenemos unos minutos antes de que me corte marketing. A ver, es una buena idea destacar la disposición a aprender nuevas habilidades que podrían ser deseables para el empleador. Excelente pregunta. Sí, es bueno. Normalmente nosotros incluimos siempre una parte de perfil donde hacemos una pequeña descripción. Si no le incluimos y tenemos un cover letter, entonces es bueno incluirla en el cover letter, nuestra apertura a aprender, que somos dinámicos, que somos adaptables, que tenemos mucho de esta capacidad de adaptabilidad. Entonces sí es importante que lo incluyamos. ¿Ok? Bueno, el cover letter, otra pregunta, y creo que ya la última antes de que me corten. El cover letter, ¿se debería redactar en un tono coloquial o algo más formal? En este caso, el cover letter debe ser formal, ¿sí? En tono formal, pero personal. ¿A qué me refiero con esto? No necesariamente porque un documento sea formal va a ser impersonal o no va a demostrar quiénes somos, nuestra personalidad. Podemos utilizar el lenguaje formal, pero tocar puntos de nuestra personalidad, puntos que describan quiénes somos y por qué somos un asset o un valor para la empresa a la que postulamos. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Si trabajo, por ejemplo, Raúl me pregunta ahora, si trabajo actualmente, ya la última pregunta, discúlpame, si trabajo actualmente y deseo postular a otro trabajo en mi CV, ¿tengo que detallar que actualmente trabajo? ¿La empresa a la que deseo postular lo puede tomar de mala forma? No, es importante, y esto quizá no lo he mencionado, pero es una muy buena pregunta, sincero, ¿sí? Ser sincero en nuestro CV. Entonces, es muy probable que nos pidan referencias. Es muy probable que si estamos postulando algún puesto dentro de un mismo rubro, las personas se conozcan entre rubros. Entonces, perdón, entre empresas. Entonces, no es bueno dejar información fuera que pueda ser descubierta luego, porque luego sería una mala imagen para nosotros. ¿Sí? Tengamos eso en cuenta. ¿Ok? Bueno, ese es el tiempo que tenemos ahora. Realmente, discúlpeme a las personas que no les he podido contestar. Yo les voy a compartir mi correo al final de esta presentación, como pueden ver aquí. Bueno, para más información sobre los cursos del Centro de Idiomas o los talleres, o si están interesados en llevar un taller o nuestro programa de inglés profesional, pueden hacerlo a esa dirección. Si ustedes están interesados en hablar conmigo, por favor pueden escribirme. Y la idea de este taller es simplemente que ustedes no terminen como yo, enseñando inglés en cualquier sitio. No, que ustedes obtengan el trabajo que ustedes desean, el trabajo que ustedes con el que sueñan y seguir adelante. ¿Sí? Eso es todo conmigo hoy. Les agradezco muchísimo por estar aquí. Hemos tenido una hora, creo que muy productiva. Ustedes pueden, como les dije, pueden escribirme para mayores preguntas. Si alguno no ha podido responderla, lo siento mucho, pero el tiempo nos gana. Como les mencioné al inicio, es el primero de muchos webinars que el Centro de Idiomas está organizando. La siguiente vez que nos veamos será para llevar a cabo el taller sobre entrevistas de trabajo específicamente entrevistas de trabajo, así que espero verlos a ustedes mismos y traigan a sus compañeros o a quien ustedes deseen, porque es muy importante, sobre todo en la situación y en la coyuntura en la que estamos. Sí, vamos a compartir la presentación, no te preocupes, escríbeme, por favor, escríbeme. Yo puedo compartirla contigo directamente.
para que la tengas, y te puedo compartir también toda la investigación y todo el research y toda la bibliografía que llevé a cabo para poder compartir con ustedes. Ha sido un gusto, realmente gracias a ustedes, estoy recibiendo los mensajes de muchas gracias, no sé, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, por darnos su tiempo, y como les dije, es el primero de muchos webinars por venir, así que por favor estén atentos. También tenemos una página de LinkedIn, por favor síganos en LinkedIn, porque ahí también yo también redacto, como les dije, me gusta escribir, redacto artículos específicos sobre habilidades o cosas importantes para profesionales. Entonces síganos en LinkedIn, sigan el LinkedIn del Centro de Idiomas para que puedan acceder a estos artículos que escribo con mucho cariño para ustedes, ¿sí? Ha sido un gusto estar con ustedes, y finalmente, bueno, buenas noches, y les deseo mucha salud para ustedes y sus familias. Buenas noches. Gracias, Angie.